En Memorias que perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada en un artista. Un artista que ha caminado muchísimo en esta actividad, tocando por un lado guitarra, piano y concertina. Un instrumento que en nuestros días ya prácticamente está como ausente de los grupos artísticos. Sin embargo, nuestro entrevistado, don Enrique Paredes Ureña, está intentando recuperar este instrumento enseñando en cuanto a su interpretación. En Memorias que perduran estaremos desentrañando esta semblanza de vida de don Enrique Paredes, a quien quiero darle la cordial bienvenida al programa y pedirle inicialmente que salude al público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Don Enrique, buen día y bienvenido al programa. Buenos días, primeramente saludar a ti especialmente y un gusto. Muchas gracias. Conocernos. Saludar al público, saludar a mucha gente que ve este programa, Memorias que perduran. Muy bonito, por cierto, porque estaba viendo algunas cosas que usted me envió también, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar y hacer mención de muchas cosas porque es mucho lo que habría que... Son muchos los temas que hay que tocar en cuanto al arte se refiere, y de años y todo, ¿no es cierto? Un gusto saludar, buenos días a todos. Una primera pregunta que siempre he hecho a mis entrevistados es el lugar de nacimiento. ¿Dónde nace don Enrique Paredes? Bueno, algunas veces aclaré esto porque dicen pues el colcapirueño, el mancayuta, el ingeniero y tantas cosas que nos dicen los colcapirueños, ¿no? Mis papás, por cierto, cochabambinos, mi papá colcapirueño, mi mamá de ahí cerca de Capacachi, en el sector donde está el apellido Ureña, ¿no? Entonces yo Paredes Ureña. Yo nací en La Paz. ¿Y cómo se dio ese nacimiento? Porque seguramente mis papás, mi papá especialmente después de ya tener a su pareja, que era mi madre, se fue a La Paz, trabajaba no era servicio de caminos antes, se llamaba vialidad. Muy joven, por cierto, él sacó su brevet, que llamaban para entonces, no era la licencia, era una libretita. Entonces él se fue allá a trabajar y luego se fue mi madre, seguramente, y en ese mismo año nací yo, el año 49, en La Paz. El 49. Sí, entonces me vine muy jovencito, a mis 5 años a Cochabamba. 4 años, 5 años, ¿no? Sí, entonces ya mis primeros años de escuela hice ya en Colcapiro. En Colcapiro. Netamente, ¿no? En Colcapiro. Dicen, siempre juega la gente y dice Colcapiroño, mancayuta. Haces ollas, me dice, sí, pero ahora estamos haciendo ollas de presión, ya no son de barro. Ya ni de barro. ¿Qué recuerdos tiene de Colcapiro? Bueno, son los mejores recuerdos, ¿no? Porque no olvidamos lo de nuestra infancia. Cuando yo muy chiquillo vi cuando estaban abriendo el camino, la carretera en realidad, ¿no? El camino, es la carretera Cochabamba-Quillacollo. Muy bonitos pasajes vías de niño cuando la maquinaria pesada se movía, hacía movimiento de tierra. Encontraban muchas cosas enterradas, ¿no? Cerámicas, si acaso. Especialmente cerámicas, piedras talladas como hachas, piedras, huesos, algunos óseos de algunos antepasados, así. Entonces, era un espectáculo ver cómo la gente corría cuando la maquinaria pasaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los primeros recuerdos que tengo también. ¿Y la escuela?
La escuela ya hice en Colcapirua. En Colcapirua. En el primer curso, me acuerdo en la plaza principal de Colcapirua, había unas aulas, dos, y había una aula independiente frente al Terevinto en el lado sur de la plaza. Nosotros íbamos a la escuela, Daniel Salamanca, formábamos allá y veníamos caminando hasta la plaza. Una cuadra creo ahí, pero ahí pues no había mucho mobiliario todavía. Mi papá me lo mandó a hacer una mesita con su sillita. Y para ir al baño había que ir donde se haya las plantitas, al lado de los terevintos ya de la plaza también, ¿no? Porque antes no eran mixtos las escuelas, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí ya empezamos con los primeros cursos en la escuela. ¿Qué recuerdos tiene de la escuela? No, de la escuela, bueno, cuando había un acto cívico, íbamos de la manito, pero íbamos uniformados con medias hasta la rodilla, pantalón corto. Los primeros pasos a marchar en la escuela. Con la señora, que en paz descanse el director, el profesor Villarruel, la señora Elena, mis primeros cursos en la escuela. Ahora, de Colcapirua hace rato se refería a este tema del Mancayuta. ¿Cómo es que surge este denominativo? Manca es pues olla. Olla, claro. Yuta es el que revoca, ¿no? Puede ser mezcla o puede ser barro. Entonces es Mancayuta, pues que las ollas las hacían así, mojaban la mano. Por ahí cerca habían como más o menos unas 10 personas que hacían ollas, quemaban las ollas. Y para su elaboración traían greda, la arcilla, del lado sur de Colcapirua traían, de las ladrillerías, de ahí traían. Mi papá tenía su camioncito, hacía transporte y yo me acuerdo muy bien de niño cuando iba con mi papá, me llevaba y veía cómo hacían ollas. Y hacían no solo ollas, no hacían también los cántaros grandes. Una cosa es cántaro, puño, chillami, huipula. Bueno, entonces cosas así. Y ellos no usaban gas, entonces no había gas. Iba la gente que elaboraba, los que fabricaban ollas, en los corrales, en las granjas de ganado, sacaban la bosta 40 por 40, 50 por 50, un espesor de 10 centímetros, como adobes o como cerámicas gruesas. Sacaban eso, entonces hacían secar. Y ese era pues un combustible feroz para la cocción de las cerámicas que fabricaban. Ellos acumulaban muy bien sus cántaros en barro crudo, elaborado, hecho, y amontonaban, cubrían todo con esa bosta seca. Ayacachi decían, ayacachi. Entonces se metían fuego y eso encendía y el viento nos soplaba y quemaban 4 o 5 días, creo, quemaban ahí, solito se quemaba. Y eso entonces después bajaba las cenizas, todo estaba intacto y lo sacaban así. De esa manera yo veía. Esa fue una tradición entonces. Tradición era. Imagínense toda la semana humeando ahí. Ellos no metían leña. No metían leña. Puro bosta. Pura bosta de ganado, todo eso. Y humeaba y decían, pues caramba, en Colcapirua hay nieblina, pero no había un zancudo que entonces no se conocía nada, todo fumigado el sector. Interesante. ¿Qué tal era Colcapirua en los tiempos de su infancia? Bueno, todavía no era pues municipio, no era un cantón. No, pues muchos me andan gozando, y tu aldea, me dicen. Sí, pero la gente graciosa siempre jugando, bromeando. ¿Y cómo se sentía en la aldea?
Yo vivía allá sin nada. Yo les digo siempre a los quillacolleños, por ejemplo, cuando me gozan con esta situación, yo les digo, para llegar al infierno se pasa por la aldea. Qué curioso. Sí, sí. Infierno. Yo he vivido también un tiempo en Quillacollo, pero eso era con motivos de trabajo. Ya. Allá mi padre compró un aserradero el año 76 ya. Entonces trabajé allá, pero iba yo en bicicleta de Colcapiro a Quillacollo, iba, venía, no tenía ni movilidad. Él era muy fanático al deporte del ciclismo. ¿Ah, sí? ¿Hizo ciclismo? Todos los días venía de Colcapiro al colegio aquí a Cochabamba en bicicleta. ¿Y no había tanto tráfico? ¿A qué colegio venía? Venía al colegio Mejillones, al colegio Bolívar, y en bicicleta venía. No había tanto tráfico, no había problema. Llegaba más antes que el colectivo, llegaba. Pero la gente iba a trabajar en bicicleta. Y venían desde Vinto, Quillacollo. Hasta sabíamos quiénes pasaban, los mismos pasaban por la avenida de Blanco Galindo. ¿No? Y la ventaja era que en ese entonces no había pues mucho tráfico, ¿no? Ahora es peligroso, pues. ¿Y cómo le fue en el colegio? En el colegio he estado, en realidad he estado en el colegio Baroa. Ya. Después en la tarde al colegio Mejillones y luego, para el final del estudio, estaba en el colegio Bolívar. Sí, el ahí Bolívar, contrincante del Sucre. Éramos... a veces había que agarrarse a puñete, pero ambos, los dos eran los más fuertes pues en Cochabamba, con Sucre y Bolívar eran lado a lado. ¿No? ¿Qué recuerdos tiene de esa rivalidad que había entre el Bolívar y el Sucre? Sí, me acuerdo, a veces subíamos la pared para ver, oye, vamos a ver si a la salida, y todo era, ¿no? Vamos a ver, si quieres vamos afuera, todo era, ¿no? Afuera. Puñetes. Y ahí uno se medía, pues, uno medía su capacidad pugilística, ¿no? No había pues, mala intención, como ahora, en cualquier lado, ahora uno agarra o arma, cualquier arma, y, ¿no? Bueno, de joven siempre travieso y todo. Claro. Sí. ¿Y terminó el bachillerato en el Bolívar? En el colegio Bolívar, sí, pero yo ya hacía prácticamente musical a partir de... Integraba el grupo musical del colegio, tanto en el colegio Mejillones, en el colegio Bolívar, y algunas veces acompañaba a la delegación. Me acuerdo cuando estábamos en el colegio Mejillones, el profesor Joselín Pereira, ¿se acuerdan ustedes? Sí, fue director distrital. Sí, fue distrital, sí. Él nos llevó, hubo en la delegación, yo todavía estaba en un curso inferior, una delegación, fuimos en un camión Leyland, en camión, a Copacabana. Wow. Éramos como 40 personas los de la delegación y nos llevó en camión. Él también iba en la cabina, los alumnos todos atrás. Él era el único que iba con nosotros, no había otro profesor más. En Copacabana igual, de noche llegando, lleno de tierra. Claro. En aquel tiempo no había carreteras asfaltadas. No había, pues. Era sacudirse el polvo para bajar el camión. Anecdóticos. Y hemos estado con él, nos llevó a la alcaldía a hablar con el alcalde en La Paz. Estábamos en un colegio, dormíamos amontonados en el colegio Ayacucho. Con él también, ¿no? Pues es que va a pensarse en hotelería, en tantas cosas, en comodidades, ¿no? Bonitos recuerdos del colegio también. Qué bueno. ¿Y luego hizo estudios superiores? Ya no. Yo, después de eso ya no. Me puse a trabajar. Bueno, todavía... ¿qué año sería más? A partir del 76 ya, pero sí he estado
unos 2 años en Buenos Aires. Ajá. Vino una tía cuando terminó las clases y me dijo, vamos, estás de vacación. El hermano de mi padre estaba allá, en Buenos Aires, y llegó la tía y me dijo, hola hijito, vamos, vas a ir a ver a tu tío, estás de vacación, y si allá puedes te vas a quedar, que esto. Y estaba 2 años allá. 2 años en Argentina. 2 años, sí, estaba haciendo algunos cursos ahí en computación que había esos primeros años, claro, que todavía no era tan amplios, entonces no había mucho folleto, libros, nada, ¿no? Todavía, pero es el 70, 71, 72. Oh, yeah. ¿Y qué diferencias vio, diría, de Colcapiro hacia la Argentina? No, pues mucha gente se fue a trabajar a la Argentina, ¿no? Porque había mucho más a la zafra, oportunidades, era mejor, las utilidades eran mejor, mandaban dinero acá, no es como ahora, ¿no? Que está mal también allá. Pero en ese entonces allá había mucho trabajo. Los bolivianos trabajaban más en la construcción, en la jardinería, todo eso entonces. Ah, bien. Inclusive choferes iban y trabajaban allá. Tenían mucha gente ha hecho sus mercaditos, mini mercaditos, así allá también, ¿no? Pero allí estaba el hermano de mi padre, que se llamaba también Enrique Paredes. Entonces con él yo viví allá 2 años. Me vine por una urgencia y mi padre ya no me soltó más, no quiso que regresara. Tuvo un accidente, volví, no quiso más que yo me moviera del lado de mi padre. Don Enrique, ¿y cómo es que surge su beta artística? Me decía ya que en el colegio empezó con esa actividad. En realidad, había una academia, el 67, 68, había una academia aquí en la Papa Paulo de don Luis Oporto Flores. Yo me había inscrito allá, alguien me dijo, entra, vas a aprender. Tus tíos tocan, mi padre y sus 2 hermanos cantaban, tocaban y cantaban. Entonces me inscribí, yo fui allá y tenía un tío abuelo que tenía su guitarra, pero era una guitarra pues con clavics de madera. Y yo le sacaba la guitarra, ni le decía préstame porque no fomentaban pues que los jóvenes aprendamos a tocar, ¿no? Ni los papás no querían, ¿no? Peor si les decía comprarme una guitarra, no. Había un mal concepto en ese entonces todavía, ¿no? Que iba a ser un borrachín, que no, bueno, no es como ahora que se fomenta, hay academias, hay mayor probabilidad de tener un texto, un libro, todo eso, ¿no? Entonces yo fui ahí sacándole la guitarra a mi tío y le ponía una bolsa un saquillo de azúcar guavirá como estuche y llevaba mi bicicleta y iba hasta la Papa Paulo a hacer mis primeros cursos. Bueno, era el 69, 70. 70, sí. Esos años ahí empecé con la guitarra. Con la guitarra. Sí. Después ya cuando viajé a Buenos Aires, sí, en Buenos Aires, ya me compré una guitarra, ya habían allá algunos institutos, academias donde enseñaban todo instrumento, ¿no? Era más amplio en ese aspecto. Pero en los años 70 en realidad yo he empezado con la guitarra. Y luego de la guitarra, ¿qué otro instrumento aprendió a tocar? Aprendí después un poco el teclado. Piano. Era curioso, sí, era muy curioso con el teclado, el teclado. Y el año 90 aprendí concertina. Estaba pasando yo por Ayacucho, frente al Correo, había una casa de antigüedades en una esquina sobre la Ayacucho, en la parte norte del Correo, y vi una concertina. Y en la mañana habían llevado, una señora seguramente era, y una excelente, una linda concertina me compré. Y bueno, yo no fui a comprar, porque yo vi de casualidad pasando y me compré. El año 90 era eso. ¿De casualidad? Porque mi papá tenía una hermosa concertina.
Pero él no tocaba. Yo me acuerdo, sacábamos con mi hermano menor, sacábamos de su ropero y hacíamos sonar. Y sonaba pues una maravilla. Sus notas agudas hacían que eran notas bien melancólicas, pero como sea, movíamos. Llegaba el papá rápido, ocultábamos la concertina. Nunca más he visto esa concertina que había prestado y no la devolvieron. Wow. En realidad, yo cuando compré el año 90 la concertina, tuve que investigar porque no conocía libros, nada. Claro. Y lo que me ayudó a investigar, a encontrar bastante, digamos, los dos lados de la concertina, me ayudó mucho el teclado, el piano, ¿no? Yo me ayudé, entonces hice mi propio, digamos, sacando consolas, se llaman cada uno de los dos lados de la consola. Ubiqué las notas con el piano, entonces. Y cuando después ya hubo libros, cuando me viera lo mismo, las mismas notas que yo había. Bueno, la nota es la nota, no hay donde fallar, son como los números. Así que aprendió a tocar la concertina el año 90. Por propia iniciativa. Sí. Bueno, y cuando yo aprendí también guitarra, en realidad poco tiempo en la academia, faltaba siempre orientación de alguien, ¿no? No es como uno dice, anda a la academia y vas a aprender y te dan un libro, no es así. No, claro. Siempre uno necesita que alguien le apoye. Es como cuando vamos a la escuela, el profesor, esto es A, esto es B, a leer, ¿no? Claro. Es así. Claro. Pero en el año 90 yo aprendí la concertina. ¿Y cuándo inicia su vida artística? En el colegio. En el colegio. En el colegio. En el colegio ya había gente, digamos, un poco mayor a mí que también tocaban, no solo guitarra, ¿no? Habían también otras personas que tocaban charango o guitarra, o tocaban también piano también tocaban, pero no había muchos pianistas todavía buenos. En el colegio estaban aprendiendo todos. Pero yo aprendía y ya hacíamos grupos, hacíamos grupitos y en horas cívicas ya había que lanzarse. Claro. ¿Y artistas? ¿Con qué artistas ha logrado interpretar instrumentos musicales? Yo he tenido roce, digamos, con artistas de nombre ya posteriormente, ¿no? Por ejemplo, con el que más he tocado es con Alfredo Coca. Alfredo Coca. Sí. El del charango. Sí, con él, años. Y seguimos tocando. Ajá. Seguimos tocando con él. Él es realmente un maestro, un verdadero maestro. Es bastante humilde, es un caballero. Sabe manejar con mucha destreza, con mucha maestría el charango. Y él enseña también, a mucha gente ha enseñado también, pero su estilo. Él tiene un estilo muy propio para el charango. Después he estado con Luis Gutiérrez algún tiempo. Después, posteriormente, así lo he conocido y viví en Colcapino también, don Arturo Sobenes. O sea que hay mucho que contar también. ¿Y en qué circunstancias lo conoce a don Arturo Sobenes? Un día estaba invitado en la casa de Gonzalo Hermosa, con él también estaba tocando. Ajá. En algunas guitarras me llamaba, hacíamos, ¿no? No hace mucho tampoco, estamos en Tarija hemos estado. Ajá. Me dijo, mañana quiero que vengas, vamos a estar Me invitó Gonzalo a su casa, entonces yo fui, y estábamos ahí varias personas, estaban ellos, todo el grupo de los Carcas, y vino don Arturo Sobenes. Y yo sorprendido porque es realmente un artista de primera línea, ¿no? Pero con esa humildad parecía que él que no hacía nada o nunca cantaba o que nadie le daba importancia. Pero sin embargo, que no era así,
era de otra manera él, ¿no? En ese campo del arte manejaba muy bien ese timbre de voz. Además, con mucha facilidad componía temas. Son muchas sus composiciones de don Arturo Sobenes. Yo tengo hasta no hace mucho que seguía haciendo. Escribía para otras personas también, pero eso era impresionante la capacidad de don Arturo Sobenes. Lo conocí en esas circunstancias a lo de Gonzalo Hermosa. Pero extra cámaras me decía también que don Arturo Sobenes vivió con usted en Colcapirua. Bueno, en realidad yo los recogía a la casa, los llevaba yo porque estábamos a unas cuadritas nomás. Él vivía prácticamente una temporada corta diría, porque él salía a caminar en Colcapirua. Ajá. Con sus manos en el bolsillo, caminaba. Nadie le daba importancia porque no lo conocían. Se da cuenta. Él, ya después de esa vez que nos conocimos en la casa de Gonzalo, me dijo él, pues yo vivo en Colcapirua. ¿Y dónde? Le dije, yo lo busqué a él. Y lo llevaba a la casa y era un buen chef también. Sabía cocinar, era bárbaro, sabía hacer él. También, ahí me contaba él muchas anécdotas, yo sé de él. A ver, cuéntenos algunas. Era copiloto de William Bendix cuando vivía en Santa Cruz. Era el copiloto de William Bendix. Y de eso nadie sabe nada. Nadie sabe de esas cosas. Nadie sabe de esas cosas. Un pasaje muy bonito que con él era... tengo un amigo que estudió en Cochabamba, Ricardo Chávez, en Riberalta. Muy conocido. Integró los mariachi, todas las primeras veces, los primeros años del mariachi del Valle. Y... Él tiene su oficina jurídica en Riberalta. Y nos hizo una invitación porque era muy fanático de Arturo Sobenes. Y me dijo, traerlo. Nos mandaron pasajes y nosotros fuimos con don Arturo. Y bueno, nos nombraron nomás allá huéspedes. Nos hicieron unos reconocimientos, tuvimos una actuación allá. Bueno... Lo anecdótico era que este amigo Ricardo en su oficina tenía una secretaria simpática. Y Arturito le echó un ojito y andaba enloquecido. No se quería venir de Riberalta. No se quería venir. Cuando vino estaba pensando en... Don Arturo tenía pues más de 70 años, la secretaria de Ricardo tenía pues 20 años. Bueno. Y le componían los temas, le mandaba, hasta que la señorita tuvo que cambiar de número de celular para pues lo estaba enloqueciendo a don Arturo Sobenes. Y anecdótico también. Claro. Hay muchas cosas de don Arturo. También ese pasaje porque siempre contaba anécdotas él, tanto del Brasil, de México, de lo que fue copiloto de William Bendix, donde cocinaba, trabajaba en cocina, donde componía, todas esas cosas, ¿no? Entonces siempre contaba algo, novedades contaba. De eso es que sé que él ha ido por muchos países del mundo, estaba girando. Semejante artista que no le daba importancia. Claro. Sí, y él, es decir, en realidad nació en Suticollo, en la estación del ferrocarril, porque su padre trabajaba en el ferrocarril. Trabajaba allá. Entonces, él decía en Soticollo, nunca se olvidaba. La alcaldía de Sipe, por ejemplo, podía haberle hecho algún reconocimiento, un acto, por lo menos ofrecerle una vivienda. Él andaba donde podía acomodarse, de un lado a otro andaba, no tenía dónde vivir él. ¿Y qué pasó con su familia? Porque bueno, aparentemente quedó muy solo. Lo que sé es que él se casó varias veces. Ha tenido varias esposas.
Bueno, y ninguna de las esposas creo que se divorció, porque cuando quiso casarse ya con la finada, con la última, él dijo que agarró un abogado y varios amigos, dijo, ayúdenme en esto, quiero casarme. Pero hacer un divorcio en 3, 4 o 5 matrimonios creo que tenía él, no ha logrado. Entonces, encima uno más se casó otra vez con la finada. Y la mala suerte de él era que cuando estaba en el asilo, falleció la esposa antes, pero dejó pagado por el tiempo que él tenía que estar en esas circunstancias. Entonces, no sé, a semejante artista que en realidad era de Sipe, ¿no? Él nació ahí, ha vivido hasta algún tiempo seguramente. Él decía, yo soy de Suticollo. Entonces, jurisdicción de Sipe, podían haber hecho, por ejemplo, el teatro, ¿no? Es decir, Arturo Sobenes, nada. Claro. Nuestra autoridad realmente en el momento nomás, ¿no? Sí. ¿Y usted estuvo en su entierro? Claro, sí. Pocas personas. Él, por ejemplo, un día me dice, yo he compuesto el año 50 la cueca Blisterman. Él es el autor de la cueca Blisterman. Entonces, en la casa, estando haciendo algo en la casa seguramente, él me contó todo esto también, ¿no? Pero él hizo la cueca, pero él no hizo un compromiso, digamos, con un dirigente directivo, jamás ha hecho un arreglo, ¿no? Decir, bueno, yo voy a hacer la cueca. Él hizo porque quiso hacer la cueca y entonces nadie sabía esto, que hasta cuando él estaba ya viviendo en Colcapirúa, de la casa me dice, vamos un rato, yo lo llevé a lo de Grover Vargas, que era el presidente. El papá también se llama Grover Vargas, que es muy amigo mío, aiquileño. Y le dije, ha venido conmigo Arturo Sobenes. ¿Dónde estás? Oh, Arturito, ¿cómo estás? Hermano, sí, bien. Era tan humilde, ¿cómo estás? Respetuoso, así era él. Dice, caramba, ¿me vas a traer como era dirigente el hijo, Grover Vargas también, le dijo, ¿me vas a traer una fotocopia de tu carnet? Te vamos a dar un carnet de... de socio del Wilstermann. Sí, socio, pero vitalicio, ¿no? Entonces le dijo, ya, pasó una semana y me dice, aquí están las fotocopias. Me dice, me da 2 fotocopias y un sobre estaba cerrado, un sobre Manila. Y le dije, ¿esto? No, vamos a entregar a él, me dice. Yo no sabía el contenido de lo que había dentro del sobre. Llegamos a lo de Grover Vargas, ahí cerquita, ellos trabajaban, tienen una empresa ahí. Entonces, hemos entregado las fotocopias y, bueno, para que le den el carnet vitalicio. Y Tomás entregó el sobre. Al día siguiente me llama don Grover Vargas y me dice, Quique, ven hermano, porque tenemos que hablar de este asunto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué asunto? El Arturo ha traído un sobre. Claro, ahí ha dejado, le di. Cuando he ido yo, y había sido que él estaba reclamando sus derechos de autor por los 50 años. Oh, ya. De la cueca. Sí. Y dice que si eso no era pagadero, voy a cobrar 3.000 por año, por el tiempo que ha pasado, 3 por 5, 15, 150.000 bolivianos, que tendría que ser pagaderos en un lapso de 30 días, caso contrario, iniciaría una acción judicial y así sucesivamente. Pero ¿quién? No había un contrato, ¿no? Entonces ellos dicen, no, ¿por qué vamos a tener que pagar nosotros? ¿Dónde está quien nos muestre un contrato? Un poco se molestaron, obviamente, molestaron también, ¿no? No era fácil entender eso de si pagaremos 150.000, ¿de dónde? Claro. Entonces,
ya no volvimos a ir y yo también me molesté porque... Pero eso no ha hecho él porque quería hacerlo. Él estaba ese entonces con Alfredo Solís. ¿Lo conoce? Alfredo Solís Béjar, ¿no? Sí. Sí, claro. Él ha debido decir, porque alguien se lo ha tenido que hacer eso. Wow. No creo que solamente don Arturo haya redactado todo eso. Yeah. No creo. Entonces, me estoy imaginando, no estoy diciendo que él ha hecho, ¿no? No, claro. Entonces, él ha venido con la carta nomás, ¿de dónde? Se han reído en las noticias. Y otra anécdota que un poco triste, diría yo, anecdótico que él contaba, era que un día fue al fútbol, Wilterman a Aurora. Yeah. Don Arturo fue y quiso entrar, estaba caminando y se acercó al lugar donde entraban y presentaban boleto de entrada y decía, quiero entrar a ver el fútbol, señor. Entonces, ¿y su entrada, señor? No, pues. Él explicó y dijo, yo soy el autor de la cueca al Wilterman, si podrían dejarme entrar. Sí, seguramente, señor, puede ser usted el autor. Que toca, canta, lo que sea, pero mi abuelita también toca en Nueva York, no digo nada, se dice la burla el señor que estaba dejando pasar los boletos, el boletero, ¿no? Yeah. No pudo entrar, y un amigo de Vinto le dijo, estaba en la fila, Arturo, ve, ¿qué es? No me dejan entrar, porque no tenía entrada, no tenía para entrar. No tenía para una entrada, claro. Si algunas veces había que facilitarle. Entonces le dijo, no te preocupes, yo voy a conseguir una entrada. Consiguió una entrada, y compró la entrada y tuvo que entrar con la entrada que el amigo le compró. A él solo no le dejaron entrar, ni aún así que, siendo autor de la cueca. Anecdótico, ¿no? Anecdótico, ¿no? A ese extremo ha llegado. Ahora volvamos a su actividad musical. Hablemos de logros como músico. Bueno, hay muchas cosas para contar también, pero en realidad el que me ha abierto, digamos, puertas, ventanas, escenarios artísticos, ha sido cuando yo ya tocaba concertina. Realmente sorprendente para mí también, ¿no? Porque yo soy más guitarrista. Mi hijo también toca guitarra. Soy más guitarrista, pero con el que he tenido, digamos, mayores probabilidades de tener amigos, de tener presentaciones, así que con la concertina. Con la concertina, sí. Ahora mismo toco la guitarra en la concertina y sigo tocando con Alfredo Coca también. Entonces, el instrumento que mayores probabilidades he tenido, digamos, de hacer amistad, carrera artística, digamos así. La concertina. La concertina. Ahora, ¿por qué hay tan pocos que tocan concertina en el país? Muchos le tienen, ¿qué diría yo? Miedo al aprendizaje, es complicado. La concertina es un pianito chiquitito en miniatura. Yeah. Es el manejo. Tiene teclas a ambos lados, ¿no? Claro. Pero las teclas, digamos, se puede tocar como dando un revés, un lado, otro lado, así, ¿no? Es unísono, tiene una sola nota al abrir o al cerrar cada tecla. En cambio, el bandoneón tiene más cantidad de botones, pero se toca en clave de sol, el lado derecho, y en clave de fa, el lado izquierdo. Aparte de eso que hay que manejar el fuelle, hay que manejar la válvula de aire. Entonces no podemos tocar un solo botón abriendo y cerrando, porque produce dos notas. Yeah.
produce 2 notas. Hay que ir alternando. Claro, entonces, pero siempre es complicado, más complicado diría, 2, 3, 4 veces más que la concertina. La concertina por su tamañito también, ¿no? Y mucha gente, aprendió mucha gente conmigo, hasta un sacerdote aprendí a tocar concertina también, ¿no? Pero ese es un pianito en miniatura, es completo. Yeah. Se toca de todo. Muchas personas creen que la concertina solo se toca música nacional. En sí, la concertina es como si los ingleses hubiesen fabricado para nosotros, para nuestro tipo de música, porque suena muy bonito. Nuestra música se hace muy bonito con la concertina, pero también se toca otras músicas, ¿no? El europeo toca tecla por tecla. En cambio nosotros aquí ya tocamos a dúo de teclas así, ¿no? Se maneja mejor con los acordes, todo eso. El europeo toca uno por uno, así. Hubiese querido traer para indicar, pero no fue posible. Claro. Entonces maneja de esa manera el europeo, así. En cambio nosotros no manejamos. Es un poco complicado también. Mucha gente dice, no, difícil es, dice. Pues. Pero el bandoneón es 10 veces más difícil que la concertina. Si la concertina uno puede aprender, en un mes está tocando una persona. A propósito, hace rato decía que usted está enseñando a tocar concertina. Estoy enseñando a tocar concertina. Mucha gente aprendió conmigo. Uno de los que está tocando en su grupo es el de Vertiente, Román Fuentes. ¿Lo conoces, no? No. Al de Vertiente. Yeah. Ahora en su grupo, él tiene su grupo Vertiente, ¿no? Vertiente. Folclórico. Él está tocando ya concertina en su grupo, ya hace presentaciones con concertina. Ah, buenísimo. Sí. ¿Y qué tal el interés de la gente para aprender a tocar concertina? Mayormente ha sido de gente mayor la que ha... gente mayor. Gente mayor, sí. Algunos jóvenes también, ¿no? En este último festival que se llevó a cabo en La Paz, en el Hotel Torino, el 16 y 17 de noviembre, donde yo fui invitado allá, para ser jurado. Hemos sido jurados don Waldo Trujillo de Alacpacha, yo y el señor que arregla, el luthier que arregla las concertinas y fabrica también, don Moisés Pérez. ¿No? Entonces, allá se ha llevado a cabo 2 días. Y ese tipo de eventos debería, con motivo de seguir, digamos, dándole un impulso más a un instrumento que es la concertina, porque en Cochabamba no pasamos de 12 personas quienes tocamos. Bueno, aunque ya lleguen a 15 con que ya han aprendido, pero no hay muchos. En cambio en La Paz hay más, ya manejan grupos ya hay formados con concertina, hay mucho más. Los corihuayras tocan concertina. Hay pucara 1, pucara 2, pucara 3, uniformados, ya son como el grupo de mariachi, así ya salen ellos. Rolando Encinas también en música de maestros. Sí, toca también, sí, él es más vientista, ¿no? Pero también toca concertina, sí. Y inclusive yo he hecho un método. De enseñanza. Sí, de enseñanza. Entonces les enseño a leer yo mi método, mi forma de tocar y aprenden. Entonces me dicen quiero este tema, se los escribo. Entonces como ya saben leer, entonces ya les facilita ya. No lo veo yo complicado porque la gente se da cuenta inmediatamente cómo va a leer. Entonces es como la matemática, 1, 2, 3, 4, claro. No hay por qué fallar, ¿no? Y mucho hace la práctica. Qué bueno. Ahora, ¿qué es lo grato de tocar concertina? Bueno, es el escuchar el sonido tan melancólico del instrumento. Tiene una dulzura porque se toca tangos, por ejemplo, con concertina. Un chamamé con concertina.
Créame, mire, estaba muy delicado de salud. El año 2019 me han hecho una cirugía en la Argentina, en Rosario. Y estaba hospitalizado como 2 semanas. Y cuando salí, el doctor me dijo, ¿ya fue a comer su churrasco en la costa? No, doctor, le dije. ¿Y cómo no? Vaya, coma su churrasco. Ahí me sacaron el 65% del hígado, cosa de que aquí no me dieron muchas esperanzas porque en plena pandemia me dijeron, primero consíguese 10 donantes de sangre, que no estén contagiados. ¿De dónde iba? En semejante pandemia, ¿yo de dónde iba a sacar 10 donantes de sangre? En cambio, en la Argentina, ni un donante. Así fue. Y cuando yo llevé mi concertina, pero no se podía tocar, digamos, en el departamento donde temporalmente habíamos alquilado, no se podía meter ni bulla, ni conocíamos a nadie. Ya después de salir del hospital, porque viajamos mi nietita y mi señora, y fuimos a conocer justamente el río Paraná, que es un regalo de Dios, la naturaleza es tan bella, que era como un premio para mí, en el río Paraná, ver los barcos pasar por el centro del río, en las orillas, natación están haciendo ahí. Sí, estaban en las arenas hechas todo el mundo ahí, yo caminando apenas, queriendo sentarme en algún ladito. Había un montoncito de arena, tuve que poner mi chompa, sentarme ahí, no podía caminar mucho. Y saqué mi concertina y me puse a tocar unos chamamés ahí. Pues. Y la gente miraba, decía, chamamé, decía. Un chamamé por tocar concertinos bonitos, ¿sabes? No siempre, mucha gente cree que no se puede tocar otros temas, no es así, es completo la concertina. Buenísimo. Ahora, ¿pero necesita de acompañamiento, de guitarra, de otros instrumentos? Se puede tocar solo también, ¿no? Pero sale bonito combinando guitarra, charango, inclusive la mandolina, ¿no? Sí. Hay gente que toca mandolina, bonita, pero más hacemos con charango y guitarra, simplemente, ¿no? Ahora, en su familia, sus hijos, sus nietos, ¿están interesados de tocar guitarra, concertina? Mire, mi hijo está acá, le voy a decir de frente que no sé si que de repente por flojera no quiere aprender, pero se da cuenta. Lo único que he aprendido es guitarra. Ahora cuando un día le dije, me gustaría, porque yo estoy agarrando bandoneón. El bandoneón es hermoso, es un lujo tocar el bandoneón. Y le dije, ¿por qué no aprendes esto? No, ¿cómo puedes? Es instrumento de locos, me ha dicho. No toca guitarra, es guitarrista, este mi hijo está acá. Pero no, concertina, no sé, nunca ha tomado interés en decir, voy a aprender. Tenía un nietito que ha fallecido muy niño, a los 12 años, que ya estaba tocando. Lamentablemente, qué pena. Falleció ¿no? Hace unos 3 años, 4 años. Él era el único, después no, es mi único hijo, así que él toca guitarra, pero no concertina. Don Enrique, ya de aquí para adelante, ¿qué desafíos todavía quedan como artista? Bueno, siempre hay que pensar en que se debe impulsar a la gente joven. Hay uno que es pianista, Ernesto Flores se llama, es pianista, ha hecho remembranzas, ha hecho un libro recuperando los temas de Miguel Ángel Balda. Ha hecho 3 veces, ha venido a mi casa, o 4 veces, y a la semana estaba tocando. Él lee música, todo eso.
A mí lo que me está costando, mira, mi edad, ¿no? Yo tengo 72 años, pero me cuesta, es un poco complicado, no es muy fácil leer una partitura de música. Yo leo, pero como niño de escuela, ¿no? Como niño de kinder. Hay que impulsar, hay que seguir, y más que todo esto de la concertina, que estamos tratando de recuperar, de hacer más que gente aprenda y todo, ¿no? Eso es un logro al final, pero cuesta también, no es muy fácil. No, seguro. Bueno, don Enrique Paredes, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y por compartir esa su trayectoria de vida artística. Su despedida del público que verá el programa. Bueno, hay muchas cosas que contar, pero inclusive otro día vamos a estar de repente un poquito conversando para ver si podemos tocar, hacer un poco de música, ¿no? Vamos a coordinar esto y hacer que la gente haga que sepa tocar concertina, su hijo, el sobrino, quien sea, ¿no? Lo complicado en esto es el instrumento. Es complicado conseguir, ¿no? Pero hay gente que dice, yo tengo concertina, quiero aprender. Entonces, no le cuesta nada decir, bueno, a ver cómo hay que tocar o una llamada, ¿no? ¿No es cierto? Bueno. De esa manera hay que nomás incentivar a alguien que quiera aprender. Bueno. Eso sí. Y gracias por la oportunidad que me han brindado. Estaremos seguramente en alguna próxima oportunidad, tal vez haciendo un poco de música también. Infinitamente agradecido. Bueno, el agradecido soy yo, don Enrique Paredes Ureña, por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran, para hablar algo de su pasión por la concertina, un instrumento que prácticamente como que está ausente de los grupos musicales, pero don Enrique le da la posibilidad no solo de interpretar música en este instrumento, también de enseñar a personas que tuvieran interés de aprender la ejecución de este instrumento, que, como decía don Enrique, en Cochabamba hay más o menos como solo 12 personas que están interpretando este instrumento y que habría que recuperar el interés de la gente que pueda ir aprendiendo y dándole vitalidad a este instrumento que, por cierto, no solo interpreta música nacional. Nos ha dicho que puede interpretarse también tangos, chamamés y otros recursos musicales que normalmente se interpretan en otros países. Ha sido grato saber que, aún no naciendo en Colcapirua, él diríamos que es un apasionado por Colcapirua, lugar donde actualmente reside y enseña a tocar el instrumento de la concertina. Ha sido grato conversar con don Enrique, muy agradecido. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.